Lo que yo veo es que obviamente vivimos en el plano de no dualidad, o sea, podríamos vivir en el plano de no dualidad, en plan, nada es separado de nada y todo es unión, o podríamos vivir en el estado de todo se conecta con todo y todo es vacío, somos vacío, o podríamos vivir en el estado de me conozco, comprendo lo que me pasa y conecto con la esencia de mi ser, que al final esa esencia es unión con todo, que al final es que te llevan a lo mismo. Lo que pasa es que por diferentes caminos y diferentes procesos. Me gusta. Bueno, bienvenida María. Gracias, encantada, me Gracias encanta. por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Recuerdo que cuando te conocí me pareciste una persona que tenía una energía como muy, muy tranquila, muy serena, muy de profe de yoga, ¿no? Que es lo que eres tú. Sí. Capaz de empezar preguntándote cuál es tu historia, ¿no? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo articularías esto? Sí. A ver, pues bueno, un poco voy a empezar a contar como el esquema, pero siempre es como la misma historia que parece como que te la repites en un disco rayado y como que siempre dices lo mismo, pero en el fondo es como, bueno, pues una historia personal de cuando eh, vas descubriendo la vida, ¿no? Naces y tienes experiencias y tienes tu familia y de repente empiezas a sentir algo que no sabes de dónde viene. Yo la verdad es que me empiezo a cuestionar mucho de dónde vienen esas experiencias interiores, si es porque has tenido condicionamientos, ¿De qué experiencias hablas? pues experiencias tipo... de repente yo una vez con 6 años me salí de mi cuerpo mirándome al espejo preguntándome quién soy yo, ¿no? O sea, Ok. esto es una pregunta, lo del... Salí de tu cuerpo que una experiencia de que, como tu espíritu, se salió y tú de ti misma, ¿o cómo? Exacto, Ok, justamente. O ok. sea, esas cosas, ¿no? A mí me pasó como con 6 años, 5 o 6 años, son cosas que no tienen una explicación muy racional, pero que yo a día de hoy me pregunto si, bueno, si tienes que tener una sensibilidad especial o es simplemente que por cosas que te pasan en la vida, algún trauma o alguna pequeña cosa. O sea, como que ahora mismo no lo veo tanto como algo místico, sino también como algo como tú como niño tienes una sensibilidad y de repente experimentas preguntas y te encuentras con cosas. Por ejemplo, la pregunta de quién soy yo creo que es la pregunta por excelencia que te lleva luego a descubrir que eres todo, ¿no? Y que eres una unión. Y algunas personas pues se lo preguntan en un momento y otras personas se lo preguntan en otro. Y yo de pequeña pues tenía esa sensibilidad y eso ya, claro, de repente te siente... Yo luego pensaba, pues seré especialita, ¿sabes? Seré rara, pero en el fondo es que le pasa a mucha gente y al final todos buscamos eso, como ser... ¿Quién soy yo? Esa pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de todo esto? Pues la respuesta ha llegado y no ha llegado todavía, pero, o sea, no sé, no hubo respuesta. Simplemente lo que yo vi fue que yo era mucho más que un cuerpo. O sea, en esa experiencia lo que vi es que había un espíritu y que había un alma trascendente o algo que iba más allá de lo físico. Entonces, eso ya de base creo que te da como una confianza, a mí me dio una confianza en la trascendencia, ya de Ok. base. Que Em, eso para mí es ya espiritualidad. claro. Y una trascendencia en el sentido de que perderle miedo a la muerte, tal vez. De sentir que aunque el Sí, cuerpo perezca, tal cual. hay algo que va a seguir experimentando cosas, pues. Sí, sin mucha, o sea, era imposible como conceptualizarlo en ese momento, pero sí como que esa confianza de que no hay desaparición total, ¿no? O que algo permanece justamente. No le ponía nombre, pero sí que yo, por ejemplo, a día de hoy no tengo miedo a la muerte, precisamente a la muerte como física, aunque obviamente sí a las angustias de la agonía o sí al sufrimiento, pero a la desaparición del cuerpo no tanto porque confío de fondo en esa trascendencia que permanece, ¿no? Más allá, no sé si va a algún sitio o no, pero es como un estado de conciencia que existe de alguna otra manera. Y, Claro, y tú viviendo toda esta experiencia, lo que pienso yo es como
Y la gente alrededor tuyo que pensaba de todo esto, ¿sabes? Nadie se daba cuenta. O sea, yo no se lo contaba a nadie ni en ese momento de pequeña, pues nadie sabía nada. Y eso también te lo guardas, no lo cuentas y luego con el tiempo como que lo recuerdas y dices, uy, a lo mejor es que yo me pregunto estas cosas porque me pasó esto. Y también tenía un tema como con el deseo de la verdad. Me interesaba mucho eso, conocer la verdad, de alguna manera, la sinceridad, la honestidad. Y eso también es otro ingrediente, yo creo, de la vida espiritual. Entonces se fueron Claro. juntando cositas. También el deseo de búsqueda de la belleza, en la naturaleza, la conexión con la naturaleza. Eso son cosas que te van abriendo el espíritu poco a poco a una sensibilidad. Sí. Tú eres católica, ¿no? Sí, yo ahora mismo creo en Jesucristo. Sí, en Jesús. Sigo a Jesús. No sé, o sea, digo que luego tengo obviamente muchos pensamientos críticos sobre la institución, Claro. pero sí, yo sigo a Jesús. ¿Y por qué crees esto? O sea, que te da en tu vida esta fe, ¿no? Pues han sido encuentros con personas, o sea, creo que obviamente cada persona nos encontramos con un camino de fe, religioso o espiritual, dependiendo de nuestra circunstancia, de nuestros condicionamientos, pero en mi caso fue que viniendo de una familia no muy religiosa, no me inculcaron así como la fe, yo era más bien panteísta, como amor a la naturaleza, pero sentía que me faltaba algo y ese algo lo encontré en personas, que en este caso eran mi abuela y un amigo mío que se llama Jaime, que lo que me mostraron fue un amor hecho carne, ¿no? Como un amor real que, bueno, especialmente mi abuela luego eso me remitió a su fe, que era la fe en Jesús, y eso me llevó a conectar pues con Jesús, con una persona que es amor incondicional, pero que es hombre o que es un ser humano y que ama incondicionalmente. Entonces, Pero ¿cuál sí, fue el tránsito? O sea, ¿qué pasaba antes de ti que después sí, llegó y tú dices como que mejor, ¿sabes? sí. Pues a ver, ¿Cuál es era tu que estado previo, sí. ¿sabes? Mi estado previo era un estado muy bonito, muy bueno, de conexión con todo, de expansión, como de conexión con el universo, que eso es como una espiritualidad oceánica, súper rica, muy conectada también con el hinduismo, como espiritualidades más orientales. Perdón, que le he dado. Esto. Ahí. Ahí está. Bueno, con espiritualidades un poco más orientales, pero dentro de mí seguía habiendo como una cuestión de, pero no estoy cerca de la gente o no estoy amando, no estoy como conectada con el corazón de las personas o ¿qué hay más? Yo lo que sentía era como, Claro. esto no me basta. Y entonces ahí es cuando yo conocí a mi abuela, no tenía tampoco ninguna noción yo de tenía que ver mi relación con ella con el cristianismo ni nada, o sea, yo simplemente pensaba, esta mujer es impresionante, la adoro, la amo y me quiero parecer a ella en todo, es bellísima. Y entonces luego, bueno, pues a través de unas experiencias de mi vida personal en las que pues sufrí, básicamente me encontré con el dolor un poco en mí, en el mundo, en el centro de un poco la separación, lo que es la separación, ¿no? Separación de ti mismo, separación de los demás, separación de todo. Lo que se llama Como soledad. una crisis existencial en Vale. toda regla, en la que incluía soledad, en la que incluía como sin sentido, vacío, un vacío total, como de ¿qué sentido tiene todo esto? No tiene ningún sentido. Yo me tiro por la Claro. ventana y no sirve de nada de nada. O sea, nada de nada. Entonces, como en ese estado, pues a mí la vida me puso a gente que creía en Jesús y que no creía en Jesús de una forma como acrítica, sino que creían en Jesús de una forma muy comprometida, como en plan, es que en el fondo el tema es el amor, ¿no? El Ok. tema es el amor. Y ponían muy por delante la experiencia de el otro. O sea, tú vives en relación a otro. La solidaridad. Solidaridad y alteridad. Como el
el amor es hacia otro, ¿no? Y también luego ya... Todo eso va evolucionando porque creo que es que la vida espiritual al final a cada uno se le da como se le da y luego tú la tienes como que ir trabajando poco a poco porque claro, las cosas que yo veía o creía en ese momento ahora las he rechazado o las he como reformulado, o sea, no se puede decir como yo creí en esto y sigo creyendo en esto, no, simplemente fue un momento de mi vida en el que me sirvió y vi como esa apertura a la humanidad, como a lo más ser humano, del ser hombre y de ser mujer. Y era como, aquí sí que conecto, esto sí que me llega al corazón, ¿no? Y ahí es cuando empecé mi camino como seguidora de Jesús. Sí. ¿Y cómo se concilia esto? Porque eres profesora de yoga, ¿no? Y en el Sí. yoga hay toda una filosofía y una cosmovisión oriental que yo no siento que case con el cristianismo. ¿Cómo reconcilias esto? ¿O no Sí. piensas en esto? Sí, la verdad es que es todo muy complejo. O sea, digo que aparte de ser profe de yoga, yo he estudiado filosofía. Y claro, la gente que estudia filosofía es como, pero ¿cómo crees en algo, sabes? O sea, como no eres súper lógico y analítico. Bueno, Ah, que tú estudiaste filosofía. claro. Ah, hostia Entonces, puta. sí, 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 sí. Revelación. Sí, sí, revelación. El podcast que acabo de hacer ayer, el chico también era Ah, filósofo. sí, sí, justo. Pues eso, yo estudié filosofía y no me parecía incompatible porque para mí, o sea, en relación a la filosofía, una cosa es como la creencia del corazón, la fe que tú tienes en el corazón y que va transformándose y creciendo. Y otra cosa es la intelectualidad y el pensamiento que se va organizando y cogiendo criterio, ¿no? Criterio sobre la realidad y sobre tus propias opciones de vida. Y en cuanto al yoga, el yoga lo bueno que tiene es que no es una religión, sino que es una espiritualidad, una filosofía. Y entonces ellos lo que dicen es que tú puedes practicar cualquier religión, puedes tener a cualquier referente Ishvara, que se llama, es como la encarnación de Dios, de Brahman. Entonces tú puedes tener a cualquier maestro Vale. y seguirle Es si es bastante el... universalizable. Claro, justo el yoga y cualquier religión son compatibles. Sí, no es excluyente. Claro. Bueno, es un poco lo que le dicen a uno cuando haces Vipassana, ¿no? Uh-huh. Que hace poco hice. Y que ellos se enfocan mucho en que no les interesa tanto tu filosofía como visión de la realidad, tanto como que te pongas a meditar, ¿sabes? Exacto. Por una fe de que esté apto, que es más experiencial, te cambiará y te hará mejor persona y ya está, ¿sabes? Totalmente. Sí, como que al final en la vida espiritual mucho de intelecto lo dicen mucho, es que al final es un estorbo, o sea que la experiencia es mucho más profunda que si te pones a pensar en esto tiene que ser así, porque si no, porque entonces lo otro. No, estoy de acuerdo. De hecho, mi experiencia personal y después aconsejando amigos, que es lo que uno termina haciendo con con los amigos, em, es que a veces uno puede tener un problema de tipo emocional o sobre todo emocional, ¿sabes? Y el ego, o sabes, como la mente, el pensador dentro de tu cabeza, quiere resolverlo con más pensamientos. Y este es como justamente el problema, es como que no vas a poder resolverlo porque es como una máquina de solo generarte diferentes opciones, ¿sabes? Y después que ya tú tienes, mira, o yo hago esto, o esto, o esto, pero estoy infeliz con las tres, ¿sabes? Y, ¿sabes? Este Totalmente. sentimiento no tiene tanto que ver con esas opciones como con, pareciera como una realidad ulterior que está en la parte interna del individuo, ¿sabes? Exacto. Y en mi experiencia haciendo yoga o meditación, como que estas prácticas trabajan es con esa parte, ¿sabes? O sea, a mí me parece que yo ahora estoy haciendo terapia y el tema es como la completitud, ¿no? El englobarlo todo, porque no somos solo la parte profunda o solo la mente o solo las emociones o solo el cuerpo, somos todo. Es que esa es la complejidad, que tú, si tienes un problema emocional, evidentemente vas a tener que ocuparte de ese problema emocional, hablando con esa parte emocional, con la psique, pero manteniendo el centro en ese yo profundo. Lo más importante es saber y confiar en que ese yo profundo está ahí y que puedes conectar con él. Pero todo lo demás también hay que cada uno con
con sus herramientas, ¿no? Porque a veces yo pienso como, yo he pensado, todo se cura con la espiritualidad. Pues a veces no, a veces hay cosas que tienes que hacer un trabajo más psicológico, tienes que hacer un trabajo más físico. O sea, por mucho que te pongas a meditar, el dolor del pie te va a seguir doliendo. Claro, eso sí. El trauma psicológico que tienes lo vas a seguir teniendo. Entonces, como que es importante abrazarlo todo y saber en qué punto tienes que ayudar, de qué manera. Claro, yo creo que esto también depende de qué tan dogmático se ponga uno. Porque Sí. si le preguntas al budismo Theravada, te dirá que no es esto. Te dirá, no hay conocimiento, no hay nada. No, no, te dirán como que, porque esto yo lo viví en el retiro y a nivel de práctica meditativa funciona. No sé si hasta las últimas consecuencias, que capaz aquí entra lo que dices tú, Sí, de, porque por ejemplo uno está meditando ahí y de repente, que es todo observar el cuerpo y las sensaciones que surgen mientras tú observas el cuerpo, de repente te puedes sentir súper triste. sí, Y entonces la mente empieza, bueno, es porque tal, sí, es porque creo que mi mamá no me ama, cualquier tontería de estas. sí, Y ellos te dicen, no es esto. O sea, no, no vayas por ahí, ¿sabes? Porque, por lo menos para ellos, lo importante es que cuando este tipo de emociones surjan, tú las observes juzgar. sin juzgar y dar una etiqueta ni positiva ni negativa. Y que el hacer tanto esto te va a hacer como inmune. Sí. No es inmune, sino que ellos piensan que las emociones lo llaman samkaras, Ujú. que son sí, sensaciones que surgen en el cuerpo en base a experiencias pasadas y que si tú no las alimentas con dándole vueltas, ellos como que se extinguen y mueren, Sí. ¿sabes? Y bueno, mi experiencia en esta práctica funciona, no sé si hasta las últimas consecuencias, Ujú. pero sí hay una cierta sabiduría de aprender a ver la vida con neutralidad, ¿sabes? Totalmente. Eso es 100%. O sea, a mí me parece que al final hay muchas prácticas y en cada momento a lo mejor de la vida te sirve una hasta que encuentras la que quieres seguir y a la que te quieres aferrar o no, o vas probando muchas. Pero a mí el zen, por ejemplo, que creo que, o sea, el budismo Theravada, el vipassana, es una práctica como zen. No, bueno, a nivel de tradición, no. O sea, que ahorita estoy aprendiendo la tradición, no sé tanto, Sí, pero eh, el Theravada es el budismo como más tradicional en el sentido que se basa netamente en el canon Pali, vale. que son los textos recogidos por una serie de monjes después de la muerte del Buda y que se fueron Ujú. desarrollando durante el tiempo. Lo que leí hace poco del Zen es que el Zen, aparte de esto, lo mezcla con otras tradiciones chinas, si no me Sí. equivoco, y, y no es que no cojan cosas del canon palio de la vida del Buda o todo este rollo, Mm, pero ellos como que agregan otras cosas, pues eso es una mezcla mm. de diferentes cosas. Entonces no sé qué tipo de meditación hacen en Zen, pues sí, pero probablemente sea parecida, pues tampoco creo que sea tanto la diferencia, pues. Sí, lo que yo tengo entendido del zen es como que en la práctica de zazen lo que haces es coger la postura, por ejemplo, de la montaña y Ujú. eres la montañeidad, ¿sabes? Y entonces te quedas ahí, Montaneidad. montañeidad, bueno, el concepto de ser montaña. Entonces es como lo que dices de hasta las últimas consecuencias, como lo que dicen al final es no hay ni cuerpo, ni conocimiento, ni, ni dolor, ni sufrimiento. No existe, o sea, Es una no hay nada ilusión. porque todo es vacío. Lo que dicen es todo es vacío o mmm, nada existe o todo existe. Lo que yo he entendido al final es como que se basan en que todo está tan entrelazado que nada subsiste por sí mismo. O sea, ni tú, ni el sufrimiento, ni yo, ni nada, ni el alma, ni nada absolutamente existe por sí mismo. En cambio, todo subsiste por todo, a través de todo. Pero, claro, al final, lo que, por ejemplo, decíamos de la mente, el cuerpo, ya esto todos son como conceptos, como que conceptualizamos de que tenemos una mente, tenemos un cuerpo, tenemos una parte profunda. Yo no sé si
quién tiene la razón ni si una Claro. cosa es verdad o no, pero lo cierto es que hay personas o hay procesos mentales que se pueden aliviar o gestionar a través de esa filosofía sapiencial, por ejemplo, que es la que te dice, vale, pues aquí tienes tus creencias limitantes, Claro. míralas. ¿Y qué pasa con ellas? ¿Y de dónde vienen? ¿Y quién te las ha dicho? Entonces repítete estas otras cosas para deshacer esa reprogramación, reprogramar tu mente. Claro. Pero claro, luego llegas al zen y dices, si es que no hay nada de eso, si es que no hay ni frase, ni trauma, ni nada de nada. Y tú dices, pues muy bien, si no son incompatibles, lo que pasa es que en cada momento a lo mejor necesitas una. Claro, claro. Tú abogas por una especie de multidisciplinariedad Sí. espiritual, por así decirlo. Si te va bien, sí. O sea, porque creo que es que somos tan complejos que es muy difícil solo agarrarse a una cosa, porque al final no hay que volverse loco con las mil y una opciones que hay en el mundo, pero sí como que si te van llegando a la vida, por algo te llegarán también. O sea, lo cierto, lo que yo veo es que obviamente vivimos en el plano de no dualidad, o sea, podríamos vivir en el plano de no dualidad, en plan, nada es separado de nada y todo es unión, o podríamos vivir en el estado de todo se conecta con todo y todo es vacío, somos vacío, o podríamos vivir en el estado de me conozco, comprendo lo que me pasa y conecto con la esencia de mi ser, que al final esa esencia es unión con todo, que al final es que te llevan a lo mismo. Lo que pasa es que por diferentes caminos y diferentes procesos. Sí, sí. Em, Creo que en este sentido te preguntaría para ti, ¿qué es el amor? Entonces, ¿es Pues, solo sentimiento? ¿Tiene una realidad ontológica por sí misma? ¿Cómo lo ves tú? a ver, el amor, yo creo que el amor es la esencia de todo, o sea, es la esencia, es el corazón de la existencia, es lo que sostiene. El amor, obviamente, no entendido como nada ni romántico, ni de pareja, ni... el amor es como lo más primordial que permite la existencia de todo, ¿no? Como lo que a lo mejor algunos llaman vacío, o todo, o fuerza, o pues yo creo, yo lo llamo amor, ¿no? Eh, y eso es lo que está en cada ser, en todo y permite que exista la vida, para mí. Permite que las cosas se expandan y florezcan y lleguen a su completitud, a la completitud Claro. del ser. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, una vez escuché una charla de un tío que estaba hablando de la emergencia. ¿Sabes lo que? O sea, el Como el tema. evento, Sí, no, el hecho de que emerge algo. sí, que tomas dos elementos, Sí. los unes y no sabemos por qué surge otra cosa, ¿sabes? Tú tomas dos elementos químicos y de repente sale H2O y es agua, Sí. ¿sabes? Y es como... A mí me pareció una metafísica muy bella porque era como que en lo más profundo de la existencia es como una especie de historia de amor en la cual se juntan cosas de diferentes elementos y de repente surge algo nuevo, ¿sabes? Porque de repente em, un conjunto de neuronas y ciertos órganos se unen y de repente surge la conciencia humana, ¿sabes? Que el Totalmente. día de hoy no la entendemos, no entendemos por qué sale, ¿sabes? Y estamos haciendo inteligencias artificiales creyendo que son conscientes cuando ni siquiera entendemos nuestra propia conciencia. Totalmente. Jo, pues esto me recuerda. Bueno, aparte, lo del amor, al final, para una frase así cortita, yo creo que el amor es lo que somos en esencia y a dónde vamos. Hemos sido creados por amor y para el amor. Para mí se resume en eso. Pero justo lo que dices de las neuronas, yo estudié unos años medicina, luego lo dejé, pero Sí, una de las pero sigo preguntas. descubriendo cosas. Sí, una de las preguntas que, o sea, a mí me encantaba la neuroanatomía, ¿vale? Estudiamos, pues, el cerebro, cómo era. Y yo le preguntaba al profesor, ya, pero ¿cómo se produce el primer contacto, o sea, la primera conexión sináptica entre dos neuronas? ¿Cómo empieza eso? O sea, ¿qué lo enciende? Porque sabemos que cuando una ya se enciende, otra sigue. Pero Ok. la primera, como, ¿quién descubrió el primer fuego ese, ¿sabes? De la primera neurona? Y él decía, es un misterio. Hay cosas que siguen siendo un misterio. Y yo como, pero hombre... Es Sí, que sí. son ese tipo de cosas
que yo encontré fascinante cuando lo escuché porque de la sensación a veces cuando escuchas a gente de puramente del lado cientificista, ¿no? Sí. De pura ciencia, de que estas cosas están muy descifradas, son netamente enmarcadas en el materialismo, por así decirlo, y ya está. Y de repente cuando empiezas a escudriñar en los procesos más pequeños, es como que hay una regla de que, bueno, no creemos en la magia, excepto en cuando juntamos estas cosas que ocurre algo, Sí, sabemos que este elemento los unimos y pasa esto, pero ¿por qué? No nos total, preguntes esto, o sea, hay como una especie totalmente. de qué de la existencia que el por qué no puede acceder, ¿sabes? No hagas esa pregunta, no podemos, aquí no sabemos qué pasa. Exacto. Y ahí es donde entra pues toda la búsqueda espiritual y toda la búsqueda de Dios o de lo que sea que llamemos, sí. Y tengo otra pregunta que siempre se la hago a la gente que viene en el podcast, que para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Mm, Vale. El sentido de la vida es complicada. Pero ¿Lo sé? es que antes te hubiera dicho directamente que amar. Que amar y ser amado, ¿no? Pero, o sea, al final es que me pregunto, es que tiene que tener un sentido la vida. Digo, o sea, ya estamos vivos. O sea, es que ya es suficiente como que estamos aquí. El sentido a lo mejor es estar aquí, ¿no? Estar aquí ahora y estar en esta experiencia, pero con plenitud, con completitud, pues al final, si lo queremos resumir, con amor, que es amarte a ti mismo, estar en este presente, amar lo que tienes alrededor, a las personas que tienes alrededor y hacer con eso, pues, una especie de energía de abundancia y de expansión que genera más amor, ¿no? O sea, ¿tiene eso sentido? No lo sé, porque al final dices, te vas a morir, ¿se va a ir ese amor a alguna parte? No lo sabemos, pero como que la fe en la que yo vivo, sin ser eso, sin ser como un dogma, tiene que ver con, en el amor hay una plenitud, en esa conexión con el todo o con el vacío o con el ser, hay una una felicidad plena. Entonces a lo mejor para mí puede que sea eso. Ese gozo pleno. Es que suena muy así, pero luego lo sientes y estás tan a gusto. Señora, el sentido de la vida es gozar, entonces. Gozar, gozar. Eso es. Pero fíjate, yo tenía un amigo que decía, entre goce y gozo hay mucha diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? El goce puede ser un poco más pasajero, como gozar un ratito y ya, pero el gozo es como que se te queda ahí, muy como Mm, una huella de infinito ahí bien profunda, ¿sabes? o sea, entonces el gozo es como la paz interior, ¿sabes? Sí, Una cosa sí, así. sí, algo que se te queda muy sólido dentro y como con mucho poder. Te escuchaba hablar y me recordaba que yo a veces tengo conflictos con respecto a la gente que es como muy, y creo que se notaría antes, como materialista o excesivamente Sí, metido solamente en el mundo de la ciencia, porque incluso a esta gente, cuando le haces estas preguntas como las que te acabo de hacer yo, de repente empieza a salir la metafísica de la nada, ¿sabes? tal Empieza a cual. salir estos términos de plenitud, amor, otredad, ¿sabes? Totalmente. No, no, sí. Sí, es que al final yo creo que todos tenemos ese deseo de conectar más allá de lo tangible. Pero bueno, Y esto es lo que te lleva a ti a ser ambientalista, porque vi que en Instagram tienes ahí ay, sí. bastantes movidas Sí, fuertes. es que para mí va todo como muy ligado, pero es que el tema de la naturaleza, del planeta, a mí me parece algo tan místico, tan maravilloso, tan loco que exista la belleza, el planeta, toda la creación. Me parece que siempre me he sentido como admirada. Entonces me explota la cabeza y me duele el corazón al pensar que estamos como destruyendo toda esa maravilla y nuestra posibilidad de disfrutarlo y de vivir aquí con ello, ¿no? Entonces, eso, como que mi parte espiritual y mi parte como activista están súper ligadas, súper ligadas. Sí, sí, lo he visto. Y siempre estás ahí publicando una cosilla. ¿Qué es lo último que estás? Pues ahora mismo en Brasil están intentando pasar bueno, están con un proyecto de ley que lo quieren aprobar,
que lo que hace es quitar los derechos a los pueblos indígenas y desdemarcar las tierras, quitarles las tierras que tienen protegidas a los indígenas. Ok. Y entonces esto es súper grave porque en cuanto hagan eso, ahí se pueden meter madereras, empresas de agroindustria, Hostia puta. deforestar muchísimo la minería, o sea, en cuanto aprueben esta Y esto ley... es en todo el país, a nivel nacional. Sí, esto es en Hostia todo Brasil. puta. Y entonces esto se llama el marco temporal. Entonces hoy justamente van a votar en la Corte Suprema, que es como el aparato judicial más potente, van a ver si se puede seguir adelante con eso. Sí, es constitucional. Sí, como si es legal, realmente, como si se puede seguir adelante con esa ley. Y luego la pasarán al Senado. O sea, ya está aprobada en el Congreso y ahora va a estudio. Están haciendo campaña y mucha gente indígena, obviamente, o sea, muchísimas organizaciones de pueblos indígenas. Así que hay que firmar y hay que difundir mucho, porque claro, al final la Amazonía parece que está en el otro mundo, pero es que la Amazonía estabiliza el clima para todo el planeta. O sea, Claro. es que es una barbaridad lo que nos puede pasar a todos y cómo puede afectar al tema del clima si pasa eso. Pero yo pensé que en Brasil gobernaba la izquierda, ¿no? Está Lula, ¿no? Pero yo la verdad es que no sé mucho de la política brasileña, lo que sé es que está pasando esto y que están votando. Es que, claro, no sé cómo se compone el Congreso, de cuántos Claro. diputados de cada posición, pero supongo que es que al final eso, que la política de un país no es solo el presidente y su partido, sino que son un montón de presiones económicas y externas también, o sea, yo ahí ya no me meto porque supongo que Claro. hay unas movidas Sí, sí, a la muy hostia. fuertes, pero sí, habría que enterarse un poco más, en plan, qué hace que esté ganando esa parte, ¿no? Esa posición, porque... ¿Y tú le dirías a la gente ahorita que apoya a estas ONG? Que es lo que...? Pues les diría que firmen las peticiones para frenar este proyecto de ley y que difundan. O sea, que si pueden manifestarse, se manifiesten, pero que si lo más fácil es compartir en Instagram, pues que compartan o en Twitter o en Facebook y que firmen la petición para frenarla. Así que sí. Sí, es que vivimos en un mundo súper complicado Mm. con respecto a todas estas cosas. Hay un tío que yo sigo, que es un americano que se llama Daniel Schmachtenberger, es un filósofo. Sí. Y él habla que el problema con muchas de estas movidas es lo que él denomina trampas multipolares, que es como una especie de dilema del prisionero de multijugador. Entonces pone el ejemplo, mm, por ejemplo, bueno, están varias empresas y venden madera, ¿no? Entonces hay hay que talar los bosques, ¿no? Entonces yo puedo de repente tener la posición consciente de decir, bueno, no, voy a talar nada más esta parte del bosque, no voy a talar todo el bosque porque si no, no hay bosque, ¿sabes? Pero la trampa en este sentido es que si yo no talo el bosque, mi competencia sí lo va a talar todo, ellos van a quedarse con toda la pasta, me van a ganar en la competición, yo probablemente vaya a quebrar porque no va a tener cómo competir con esta persona, ergo yo tengo que talar el bosque porque yo me creo mejor que la competencia, ¿sabes? Claro. Que el mundo ahorita funciona, las cosas malas que muchas veces uno ve en el mundo son estas carreras, en inglés se llaman race to the bottom, ¿sabes? Como hasta, Sí. como carreras hasta las últimas consecuencias, en donde todo el mundo está haciendo la mierda más estúpida porque tienes miedo, no puedes confiar que el otro No la vaya a hacer. no la vaya a hacer, ¿sabes? Justo. Y el tema es eso, que todo eso está dirigido por el miedo, por el egoísmo y por el afán de poder, que al final es lo que, bueno, pues en vez de tener un objetivo de bien común, en plan, vamos a proteger el planeta, que es un buen objetivo y todos vamos Claro. a estar de acuerdo en eso, pase lo que pase, pues se ve lo contrario, deseo de dinero, deseo de... ¿Pero por qué? Pues porque hay muchas personas que también pasan de necesidad, hay muchas personas que quieren desarrollarse, hay muchas personas que... Es que hay que entender todos los puntos de vista, pero es muy complejo a nivel global. Sí, y porque por ejemplo,
igual como dices tú, que podemos estar todos de acuerdo que, mira, hay que cuidar el ambiente, o creo que todo país está de acuerdo de que igual no deberíamos diseñar drones con inteligencia artificial que puedan lanzar misiles, ¿sabes? Porque esto es una Exacto, mala idea, nadie quiere esto exacto. porque puede matar a cualquier persona, ¿no? Pero igual todos lo vamos a hacer porque los americanos no confían que los rusos no lo vayan a hacer, o aunque firmes un tratado, tal como... O sea, al final el problema es falta de transparencia, ¿sabes? Sí, Si pudiésemos saber lo que está haciendo todo el mundo, habría transparencia. Y la sí, cosa está, ¿cómo se puede hacer eso sin que sea una distopía, ¿sabes? Sin que total. sea esto de que, bueno, no hay privacidad, nadie tiene privacidad, ¿sabes? Eso es un pedazo de tema. Y lo de la inteligencia artificial, justo estaba viendo una pequeña entrevista que decía que es que se tiene que regularizar ya porque, bueno, como que la inteligencia artificial se puede convertir en más inteligente que los seres humanos y entonces va a haber muchos problemas porque, claro, pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, de esto yo voy hablando al Sam, no me recuerdo el apellido de él, es el CEO de OpenAI, que son los que diseñaron ChatGPT, Ajá, que es esta inteligencia artificial de lenguaje, sí, que básicamente tú le haces cualquier pregunta y es muy bien articulado. sí, Yo lo he utilizado y hostia puta, o sea, qué fuerte. es muy muy inteligente, y de hecho muchas cosas que quiero investigar en Google, por ejemplo, que a veces uno hace una pregunta directa en Google y como que no te lleva Mm, exactamente, te manda como unos artículos ahí, pero no, sí, no te da como una respuesta articulada. Yo se la hago a ChatGPT y tas, y yo, hostia puta. total. Claro, o sea, que eso puede ser una pedazo de herramienta si quieres aprender y si quieres utilizarlo para saber más cosas, pero se puede utilizar, o sea, el problema es que no hay filtros, ¿no? O sea, que te puede decir cualquier cosa. Y bueno, no sé si hay filtros, la verdad. Bueno, sí hay algunos filtros, ellos por lo menos tienen a nivel de violencia, ¿no? Como Vale. que no te... no- Claro, pero por ejemplo, le preguntas, ¿cómo puedo construir un misil de no sé cómo o una bomba atómica en mi casa? Y te lo dice. No, 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 exacto. Esto no te lo Estas dice. limitaciones no te las dice. Ah, vale. Lo que pasa es que no es tan inteligente como para que tú no puedas hacer que te diga algunas cosas. Vale. Por ejemplo, yo cuando lo empecé a probar hace unos meses, en marzo, yo dije, bueno, quiero que me escribas una escena de un relato como si fueras George Martin, de Juego de Tronos, el escritor. Y quiero que sean dos espadachines y tal, peleando en la Plaza de las Ventas. Y la escribió. Pero claro, como está limitado por esto de no escribir de violencia, George Martin es un autor que es muy Sí. descriptivo, ¿sabes? Es Mm, muy de... Y la sangre brotó por aquí y todo mm. este rollo, ¿sabes? Entonces yo le pedí, no, 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 dímelo como el tío lo haría y tal. Y me dijo, no, no puedo porque Ah, sí. sería violencia y tal. Pero yo dije, no, tiene que haber una forma de yo convencerlo que me lo diga. Entonces yo le dije, la mente queriendo... Y yo le dije, bueno, vale, escríbeme la escena, pero profundiza en la subjetividad de los personajes. Y entonces de repente empezó a ponerme un poquito más. Yo le dije, ¿por qué no? Se va a cortar y tal cosa, tal. Qué Profundizó un fuerte. poquito más. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo redoblar la apuesta? Le dije, explícame más a detalle los procesos biológicos involucrados en el... Y me Madre lo mía. dijo, y me lo dijo. Después me dijo como que, oh, no debía haberte dicho esto y ¿De tal, no sé qué. verdad? Sí, 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 sí. Madre mía. Qué locura. Es un... Oye, y yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Oh. Qué bien, qué bien. Creo que responder a esa pregunta hay que irse como por diferentes áreas. Ujú, Una es como el área individual. Em, a nivel del área individual, yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con uno trabajar en pro de reducir el sufrimiento del mundo. ujú, Em, y para hacer esto, uno tiene que realmente hacer un trabajo de introspección, de como conocerse uno mismo, y realmente conectar con lo que hablamos hace rato del amor. Tal vez en Oriente lo pueden llamar el vacío, ujú. pero es como
como esta esencia que está dentro de nosotros mismos que nos llena de felicidad y que realmente, si uno puede conectar con esto, para mí como la conclusión lógica es, joder, cómo yo puedo trabajar para reducir el sufrimiento de las demás personas, cómo puedo estar en servicio de... Ujú. Entonces, como a nivel individual, yo diría que ese es mucho el sentido de la vida. Y cuando haces eso hay como una belleza intrínseca que empieza a brotar poquito a poquito en cuando tratas con gente y de repente como que le muestras esa faceta y haces tu mejor esfuerzo porque sea real y, y poder ir más allá de tus deseos egoístas de ciertas cosas, ¿sabes? Mm. Y realmente incluso tú pensar que capaz esto egoístamente no es lo mejor para ti, pero es lo mejor para la persona, ¿sabes? Entonces realmente querer lo mejor para la otra persona es realmente eso, o sea, si Ujú. yo creo que tú seas feliz, yo tengo que quererlo en una manera en que eso concuerde con lo que tu esencia quiere, ¿sabes? No con lo que yo creo que tú puedes querer o que me Claro, convendría a mí como amigo tuyo que sea, ¿sabes? totalmente. Y a nivel más general, yo creo que todos estamos aquí para... Sí, creo que va un poco de la mano de lo mismo, pero realmente ver cómo tú puedes diseñar tu vida y que todos podamos diseñar nuestra vida para que aquellas cosas que por naturaleza nos parecen importantes y buenas sean con las que estemos interactuando todo el rato. Ujú. Y esto tiene más con el diseño de cómo es la vida de uno, ¿sabes? Mm. Porque de aquí es como uno realmente puede conseguir inspiración, puede realmente ser de utilidad para las demás personas. Entonces es como más como tener toda una arquitectura con respecto a lo que es tu vida, que esto puede tener que ver con meditar o con verte con amigos, Sí. entender la importancia de la amistad, que, que sí, yo creo que conforme he crecido en el tiempo, bueno, crecí en el tiempo, cuando me he hecho más viejo, aprecias esto, ¿no? De que la amistad es como un vehículo en el cual todos caminamos juntos y si uno realmente venera esto, Ujú. el mundo es un mejor lugar, pues. Entonces Total. diría que ese para mí es como el sentido de la vida. No sé qué tanto Comparto. sentido tuvo ese sentido, pero... Comparto, comparto. Súper bonito. A ver si tengo alguna preguntita más para ti antes de cerrar. Bueno, creo que un poco la misma. ¿Cuáles son para ti las claves de una vida feliz? Wow, eso tienes mucha razón tú ahí con lo de la amistad. ¿Claves para una vida feliz? Mm, sí, o sea, creo que tener una red de gente querida, de gente con la que confíes, eso a nivel como muy directo, creo que te da mucha felicidad. Las relaciones, ¿no? El cultivar buenas relaciones. Sean del tipo que sean, ¿no? Pero ¿Tú cómo haces esto? ¿yo cómo lo hago? Pues con terapia. O sea, con terapia y con amor. O sea, pues con el deseo de ser auténtico, ¿no? Y de lo que tú decías, como de estar al servicio, o sea, de querer a los demás, de hacerles sentir bien, de tú sentirte bien con su felicidad y con tu felicidad. O sea, como esa relación al final, perder el miedo, ¿no? Porque hay veces que hay relaciones que nos dan miedo, pues como al final mira a las personas al corazón, ¿no? Supongo que Pero a así. nivel práctico, ¿qué cosas haces tú? A nivel práctico, pues a ver, yo quedo con mis amigas, las llamo por teléfono, hablar mucho, o sea, como hablar mucho de cómo estás, qué te pasa, qué estás haciendo con tu vida y, y cómo te sientes. Y luego, pues con gente que a lo mejor no conozco tanto, pues también como teniendo ratos de conversación. Yo creo que de conversación y de pasarlo bien, sanamente, de compartir arte, sí, de tomar algo juntos, de tomarte una cerveza, o a nivel como más espiritual, pues de ir a meditar o a rezar juntos, hablar pues del sentido de la vida con la gente que quieres.
Sí. Y eso creo que es súper importante para una vida feliz. O sea, el tener como personas alrededor que te dan ese amor y tú les puedes dar amor. Y luego, bueno, pero yo creo que realmente eso, que si pudiéramos y tuviéramos capacidad sería con todo el mundo. O sea, no con mi amigo o mi pareja o mi familia, sino sería ese amor con todo el mundo. Lo que pasa es que a veces somos un poquito como limitados. Y luego, a ver qué más. Vida feliz. Me parece que, aparte de tener amor por parte de tus seres queridos, creo que tienes que, y por ti mismo, tienes que tener pues un mínimo de salud, de estabilidad económica, de estabilidad material, porque creo que con eso, sin eso es muy difícil tener la mente tranquila. O sea, tienes que tener tus necesidades básicas cubiertas y sentirte digno, ¿no? O sea, hay muchas personas que yo veo que están en la calle y dices, a lo mejor no es porque estén en la calle, es porque creen que han perdido su dignidad y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces, como tener esa dignidad de que tú estás con esa capacidad, ¿no? De vivir y de mantenerte. Y luego hacer tu misión en la vida, cumplir como tu misión en esta vida. Creo que ¿Cuál es tu misión en esta vida? mi misión, pues todavía no lo he descubierto, O sea, pero como que como el camino de no solo conseguirla, que también, sino como ir caminando hacia ella, ¿no? Como decir, pero ¿qué me hace feliz realmente? ¿Qué quiero hacer yo con este tiempo que tengo en la Tierra? ¿Y en qué quiero invertir mi tiempo, ¿no? Pues poder dedicarte a eso, poder mirarlo. Por ejemplo, yo lo que sé que tengo que hacer con mi vida es la espiritualidad y el activismo. O sea, son cosas... Y también en parte Yoga. el arte. Yoga. El yoga es parte de la espiritualidad, no tiene por qué ser el 100% el yoga, sino pues todo lo que tiene que ver con ese mundo espiritual. Esto me parece una forma de compartir una misión, ¿no? Como Sí, estamos hablando justamente de esto y compartiendo. El yoga es un vehículo y un lugar maravilloso, ¿no? Para crecer aquí. Y me ¿Tú parece... se lo recomendarías a todo el mundo? Sí. No se lo no recomendaría a nadie. O sea, creo que a nadie le puede perjudicar el yoga. O sea, al contrario. ¿Tú haces algún tipo de yoga específico, Sí, particular? hago Jivamukti ¿Qué es Yoga, esto? que es el método que fundaron en los años 80 Sharon Gannon y David Life en Estados Unidos, y que Jivamukti, la palabra, significa liberación del alma. Entonces, es como Jiva es alma individual, Mukti es liberación en sánscrito, y lo que pretende este método es alcanzar la liberación en esta vida a través de la compasión hacia todos los seres. La liberación vendría siendo lo que en budismo es el nirvana. Exacto, como la iluminación o la plenitud, la completitud, justo. ¿Y cómo Esa ellos paz. definen esta liberación? La definen como el budismo, que es el cese de todo deseo y ¿cómo se llama? Y miedo, ¿no? Creo que no, o sea, creo que en Mukti no significa tanto eso, sino que tiene algo más que ver con la conexión debe ser con Brahman o con el Atman, que es la parte divina de cada uno de nosotros. Entonces tiene que ver más con esa vivir en conexión y en unión con todo, no identificado, ¿no? con tu yo individual, sino con el yo Y total. este estado, em, o sea, ¿cómo es? Me refiero, o sea, cuando una persona está en esta práctica y se mete a nivel duro, Hmm. em, o sea, es o como lo que dicen en el budismo, que una vez que te liberas no puedes volver otra vez atrás, o como... Bueno, en yoga no lo sé porque yo no lo he vivido y tampoco, o sea, no puedo decir una persona que haya llegado a eso no vuelve atrás. Creo que es verdad que cuando tú encuentras ciertas cosas, hay otras cosas que ya no vuelves a hacer, simplemente porque pierden el sentido para ti. Pero obviamente creo que una persona muy iluminada de repente puede volver a tener desiluminación, en plan, puede volver a atarse. Hay gente que no, hay gente que se libera y ya para siempre está liberada. Pero bueno, como que por ejemplo el samadhi, que es un estado de paz y de plenitud y de unión, eso lo puedes tener en cualquier clase de yoga cuando haces el shavasana.
Que de Cuando hecho estás en la última postura, que estás en la postura así del cadáver, tumbado, y estás ahí después de toda la clase, hay personas que sienten el samadhi, o cuando están meditando, y luego lo sientes por unos instantes y luego se va. ¿Te has iluminado un poquito? Sí, porque como dice el Zen, es que ya estamos iluminados. Es verdad que como que no siempre nos damos cuenta, pero esa iluminación ya está ahí. Lo que pasa es que la percibimos en ciertos momentos y hay personas que la perciben todo el tiempo y que están ahí todo el tiempo. Pero sí, yo creo que muchas personas lo han experimentado en mayor o menor medida, en un momentín, aunque sea. Y nada, eso me parece como que la parte de la misión es súper importante para uno sentirse como... sí, me parece importante. ¿Y qué más? Pues no sé. Pues yo creo que este es un momento Ya está. un punto para terminar hablando de la iluminación, que al final es una cosa muy, muy bella y que creo que nos impulsa a todos a pensar en las tres virtudes del bien, el amor y la verdad. Tal cual. Así que bueno, gracias a todas las personas que estén viendo esto y bueno, sean felices.